Con el sueño de crear un espacio de ayuda para la comunidad latina, los caminos de Patricia Fennell y Ruth Mazaheri se cruzaron para dejar huella imborrable, que crece año a año con la suma y voluntad de gran número de personas. Yo soy Bella Adriana Gutiérrez y esto es Huellas Latinas. Patricia Fennell y Ruth Mazaheri se conocieron en una asociación de profesionales hispanos y de inmediato notaron que sus intereses eran afines. Ella era trabajadora social y yo estaba trabajando en salud mental. Yo era la directora de un programa residencial para personas que habían estado en hospitales mentales. Entonces, en ese entonces, pues la necesidad que veíamos entre la comunidad pues nos unía y empezamos a hablar qué bueno sería que hubiera una agencia donde se pudiera proveer estos servicios. Pues sí, empezamos a hablar y darnos cuenta de en qué forma se podría empezar programas donde la agencia pudiera proveer servicios. Las dos compartíamos mucho las ideas y seguíamos escribiendo propuestas y desarrollando programas juntas. Esa inquietud que las unió se hizo realidad a final de la década de los 80 a través de United Way y sus agencias afiliadas, orientadas en procurar recursos y bienestar, que también se interesaron por la comunidad latina que cada día incrementaba en el estado de Oklahoma. Esas agencias se encontraron con que no sabían cómo llegar a la comunidad latina, no sabían cómo servir a los latinos, cómo emplear a los latinos, cómo tener miembros de las mesas directivas. Entonces United Way me pidió que yo organice una fuerza de tarea para identificar latinos en la comunidad que puedan ser entrenados en cómo ser parte de mesas directivas. Empezamos primero con United Way. Estaba buscando en una fuerza de tareas cómo, con profesionales hispanos, cómo poder ver qué se podría hacer, porque ellos iban a poner los fondos iniciales para poder iniciar la agencia. Posteriormente, la Fuerza de Tarea escribió una propuesta con el propósito de que agencias afiliadas a United Way sirvieran como incubadora de un programa latino que a futuro sería autónomo. Dos agencias, Community Council, para quien yo había trabajado, y Neighborhood Services Organization, los directores eran Bill Brosk y Sam Bowman. Los dos conjuntamente aceptaron la propuesta para incubar la agencia. De esta manera, en marzo de 1991 se estableció la Agencia Latina de Desarrollo Comunitario como un programa de organización de servicios. Cada una de estas dos agencias delegó a 5 miembros de su mesa directiva para que sirvan en una mesa directiva para la nueva agencia y me pidieron que yo seleccione a 7 miembros de la comunidad latina para que sirvan en esta agencia. Shirley Cox, abogada y trabajadora social, fue la primera presidenta de la mesa directiva de la nueva agencia. Ella encontró otras amigas de ellas que son abogadas a que nos ayuden a desarrollar los documentos legales que necesita la agencia para convertirse en una agencia independiente. Patricia Fennell renunció a la fuerza de tarea y aplicó al puesto de directora ejecutiva, el cual obtuvo luego de ser entrevistada por Ernie Gómez, Shirley Cox, Martha Lippard y Sam Bowman. Su gestión comenzó en abril de 1991 con una asignación inicial de $42,000. Sam Bowman me prestó un cuartito en donde empezó la agencia, que era parte de su edificio, y yo me dediqué a buscar entonces fondos para desarrollar otros programas.
Al poco tiempo, Dan Anderson, quien para la época era el director del Departamento de Salud, le participó sobre la posibilidad de otorgarle recursos previa aprobación de un proyecto. Él me llama y me dice, tengo un poquito de fondos discrecionarios que yo puedo dar a la agencia. Y le digo, ¿y de cuánto estás hablando? Me dice $49,000, que era mucho más que el presupuesto anual que yo tenía hasta ese momento. Entonces yo empecé a pensar un poco de las ideas que yo había tenido, de la clase de programa que necesitaba la comunidad, y desde luego lo primero para mí era educación. La agencia contrató a la trabajadora social Amy Nazario para promover en las escuelas públicas un programa de liderazgo de jóvenes para conformar los Latino Leadership Clubs. Y Amy, claro, hacía las presentaciones con los niños, trabajaba con los niños, haciéndoles comprender que en este país la educación puede ayudarles a llegar a donde ellos quieran, porque venimos de países en donde muchas veces la educación no nos permite subir económicamente, ¿no? Es más difícil y a veces no hay el acceso a la comunidad, a la educación. El interés por trabajar con la juventud latina tenía como propósito disminuir el alto porcentaje de deserción escolar. Con educación pueden llegar a cualquier profesión que ellos quieran. No necesitan quedarse en trabajos que son honrados, pero que son labor manual, trabajo duro, con poca remuneración económica, cuando ellos pueden llegar a ser negociantes, médicos, abogados, profesores o lo que ellos quieran. Luego de 3 años con varios programas en marcha y con la aprobación de los documentos necesarios, la Agencia Latina comenzó a funcionar de manera autónoma el 1 de enero de 1994. Y éramos entonces afiliados de la agencia de United Way, que cada año nos daba una asignación básica que siguió siendo de $42,000 al año y poco a poco a través del tiempo fue aumentando, ¿no? Patricia Fenel destacó la labor que desde la mesa directiva se otorgó a la Agencia Latina. Pero entonces hubo gente de mucha influencia que vino, que no eran latinos, pero que fueron delegados a ser parte de esta mesa directiva, y era una oportunidad para ellos de aprender bastante de nosotros también. Entonces fue una cosa interesante porque desde el comienzo tuvimos como quien dice, una mesa directiva de gente con mucha influencia y de latinos que tenían suceso personal. Fue un proceso muy interesante de conocernos mutuamente, de aprender mucho el uno del otro. La experiencia en general fue muy enriquecedora para todos quienes formaron parte de la Agencia Latina en sus inicios.